Vamos a dar inicio al bloque 2 de diseños estadísticos con la temática de distribución normal. ¿Qué es lo normal? Se requiere conocer la distribución de las variables de cualquier estudio en un grupo de individuos normales en un tamaño de muestra. El teorema del límite central declarará que la suma de todas las variables aleatorias generadas tiende a una distribución normal. Lo que vemos en la figura de la derecha es lo que por lo general va a ocurrir con diferentes variables de diferentes poblaciones. La distribución normal es la base para las inferencias sobre la exactitud de un análisis estadístico. Para aplicar una prueba estadística, por ejemplo, dentro del grupo de las pruebas paramétricas, tenemos que asegurarnos que la distribución de esa muestra tiene una característica de normalidad. Los valores se agrupan en un punto central con una representación simétrica, que es la curva normal, y las desviaciones quedan situadas a igual distancia en una constante. Tenemos la media al centro de esta distribución y las desviaciones estándar, una, dos o tres desviaciones estándar. Y vemos cómo se distribuye la población. En una desviación estándar tendremos al 68% de la población en estudio o de la muestra. A dos desviaciones estándar estará el 95.5 y a 3 el 99.7 de nuestra muestra. La vamos a identificar como una distribución de Gauss, gaussiana, o también como distribución de Laplace-Gauss. Y es una distribución de probabilidad para una variable de tipo cuantitativa, continua o incluso discontinua. La mayoría de los fenómenos del comportamiento humano tienen este comportamiento, y no solo los de comportamiento humano, también fenómenos biológicos. La mayoría tendrán un comportamiento como una distribución normal, el peso, la talla, coeficiente intelectual, a opinión, etc. Las puntuaciones se concentran en el centro y en el extremo inferior y superior encontraremos solo algunos casos que son los extremos de la curva. Por ejemplo, aquí una medida de la tensión arterial, la mayoría van a estar dentro de parámetros normales y habrá que registre cifras de hipotensión o de hipertensión, pero no será la mayoría de una población de características normales. Para asegurarnos que nuestra muestra o nuestra serie de datos tienen esta característica, vamos a aplicar una prueba de normalidad que es la Anderson-Darling, una medida que nos va a permitir determinar si en realidad la distribución de mi muestra tiene esta característica. Una herramienta estadística que nos puede ser de utilidad para obtener esta prueba es la Minitab, que la incorpora y nos va a presentar un cuadro como el que aquí se ilustra, donde vamos a determinar si los datos tendrán o no una distribución normal, y ya que lo verifiquemos y lo constatemos, podremos utilizar pruebas estadísticas paramétricas. Podríamos encontrar curvas asimétricas, no siempre la curva va a tener una distribución simétrica, y esta asimetría puede ser positiva o negativa en función del lado en que se carga dicha distribución. En esta situación, la media tiende a desplazarse hacia los extremos, y las discrepancias de las medidas son indicaciones de esta asimetría. Otra característica de la curva es que puede tener una situación, una distribución que se visualiza de esta manera. Es lo que llamamos apuntamiento o kurtosis, que será la variabilidad utilizada para caracterizar la morfología de una distribución. Si tenemos una población muy homogénea, donde no haya una variabilidad importante de datos, tendrá una distribución leptocúrtica. Si hay heterogeneidad en la población, con datos que se van a los extremos,
hablamos de una distribución platicúrtica y tendremos la distribución normal, que es la mesocúrtica. La prueba Z o puntaje Z lo utilizamos como una prueba de hipótesis. Sería una de las primeras pruebas que vamos a ocupar como prueba estadística paramétrica. Las puntuaciones Z son transformaciones que vamos a realizar a los valores observados a fin de analizar la distancia con relación a la media de las unidades de desviación estándar. Los pasos son similares para la aplicación de la mayoría de las pruebas. Primero voy a establecer mis hipótesis, la nula y la alterna. Incluso puede haber más de una hipótesis alterna. Vamos a seleccionar el nivel de significancia alfa, que puede ser de 10, 5 o 1%. Generalmente en investigación elegimos el 5%. Calculamos la puntuación Z con relación a una captura de datos de una base de datos. Determinamos los valores críticos de la Z y el valor P para saber si hay diferencia significativa en los datos que obtengamos y hacemos la interpretación de los resultados. El nivel de significancia, como les comentaba, aquí lo podemos constatar, puede ser del 1, del 5 o del 10. Y como les comentaba, el más empleado es el de 0.05, lo que significa que hay un 5% de probabilidad de que haya diferencias y que no sean debidas al azar. El valor crítico y el valor pre será la región, en el caso del valor crítico, la región de rechazo de la distribución normal. Si nosotros encontramos que el dato que obtengamos de la Z se encuentra en esta región, vamos a rechazar la hipótesis nula. Significa que sí hay una diferencia significativa. En relación al valor P, será la probabilidad de que un resultado sea debido al azar, y entre menor sea la diferencia, mayor significancia estadística tendremos. Una P menor de 0.05 nos habla de significancia estadística y de que aceptamos la hipótesis alterna. El intervalo de confianza describe la variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de una población. El intervalo de confianza de 95% nos indica que dentro del rango dado se encuentra el valor real de un parámetro en un 95% de los casos. Tenemos esa certeza. Gracias.